Hola mi gente bella, buenos días. Quiero desearles que el Señor les continúe bendiciendo a todos en este hermoso día. Les envío desde acá, desde este rincón donde estamos, un fuerte abrazo y que el Señor les conceda las peticiones del corazón de cada uno en este día. Así que, mire, quiero compartir con usted unos minutos de esta palabra que está en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Dice, cita la Biblia en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el 13, que casi nadie lo lee, que es lo que completa lo que el Señor nos quiere decir en estos versículos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y sean manifiestas las bendiciones del Señor a cada uno de los hijos que escuchan esta corta reflexión en este día. La palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad con la precisión que lo haría un cirujano. Él ha visto nuestros corazones y ha discernido que estamos muy propensos al fracaso cuando renunciamos a la fe. La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve y que creemos, porque sabemos que el Señor tiene control de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades, nuestra incredulidad, de esta manera nos muestra el inherente poder, filo y precisión de su palabra. Nos recuerda constantemente que conforme nos sometemos a su palabra, lo hacemos mucho más allá de nuestra intelectualidad, de la forma en que aprendemos los hechos. Lo hacemos por su palabra, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra y su Santo Espíritu poderosamente nos habla a través de su palabra. Deberíamos considerar tan solo que la palabra de Dios, que lo que dice la palabra de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Tengo algunos ejemplos aquí, por ejemplo, el Salmos capítulo 1, verso 3 dice que la palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. La palabra de Dios tiene poder sanador y tiene poder para liberarnos de la opresión. Salmos 107, 20, Mateo 8, 8 y Mateo 8, 16. El Salmo 119, 11 dice, la palabra de Dios guardada en nuestro corazón nos mantiene lejos del pecado. El Salmos 119, 24 dice, Dios es nuestro consejero cuando nos deleitamos en su palabra y la convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. El Salmo 119, 28 dice, la palabra de Dios es una fuente de fortaleza. Salmo 119, 9, 3, Mateo 4, 4. La palabra de Dios nos da vida, es una continua fuente de vida para nosotros.
La palabra de Dios es una fuente de iluminación y guía para nosotros. Cuando ella entra también lo hace luz y hace simple al sabio y al entendido, según el Salmo 119. El Salmo 119, verso 165 dice: la palabra de Dios da paz a aquellos que la aman. Ellos estarán confiados en un lugar seguro. Cuando la palabra de Dios es escuchada y entendida, produce frutos, según Mateo 13:23. La palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. Lucas 4:36. El mismo Jesús, su persona eterna, es descrito como el verbo. Cuando estamos en la palabra, el verbo de Dios, estamos ¿en quién? En Jesús, según Juan, capítulo 1, verso 1. Escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No puedes pasar de muerte a vida a menos que hayas escuchado la palabra de Dios, según Juan 5:24, Santiago 1:21 y primera de Pedro 1:23. Permanecer, vivir en la palabra de Dios es la evidencia de un verdadero discipulado. Juan 8:31. Juan 17:17 dice: la palabra de Dios es el medio. ¿Para qué? Para la santificación. Dios puede hacer cosas extraordinarias con el Espíritu Santo. Su palabra es cuando su palabra es predicada. Hechos 10:44. Escuchar la palabra de Dios edifica nuestra fe. Romanos 10:17. Retener la palabra de Dios nos da certeza presente de la salvación. Primera de Corintios 15:2. El fiel manejo de la palabra de Dios le da a los ministros de la palabra una conciencia limpia. Ellos saben que han hecho todo lo que pueden ante Dios. Segunda de Corintios 4:2 y Filipenses 2:16. La palabra de Dios obra con eficacia en aquellos que la creen. Como ustedes ven, podemos tomar bastante tiempo para hablar de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Yo no quiero decir que usted no hable más que la palabra de Dios, porque hay cosas que tenemos que hablar en la vida, discutir con otras personas, convivir con ellos, y hay personas que no son creyentes, pero y hay muchas cosas que no se tratan de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un negocio, no se trata de la palabra de Dios, pero Dios tiene que estar envuelto en el negocio. Cuando usted habla de amor con su pareja, se trata de un negocio sentimental entre ustedes dos, pero Dios tiene que estar en el centro. Cuando usted tiene una relación con alguien, es un sentimiento entre ustedes, pero el amor viene de Dios y Dios tiene que estar presente, porque Dios es el que nos permite conocer a las personas, que nos ha de acompañar siempre, y Dios es que nos va a respaldar cuando convivimos con alguien. Y la única forma de que esa unión perdure es que Dios sea el centro del matrimonio, de la familia. Entonces, hoy en día se nos ha forzado, se nos quiere obligar a que en muchos lugares a que no hablemos la palabra de Dios. Se nos quiere quitar el derecho a los que amamos la palabra de Dios a que no podamos predicarla. Y el caso es que mucha gente se siente ofendida porque ellos no creen en un Dios que no pueden ver. Pero yo he visto por mis propios ojos y he escuchado con mis oídos a gente que supuestamente no cree en Dios o no le gusta que le hablen de Dios, pero cuando tienen un familiar enfermo, en peligro de muerte o grave, o ellos tienen alguna enfermedad o alguna dolencia que le llega de repente,
El miedo le viene, el terror le viene. Hay gente que cree hoy en Dios y mañana no cree. Querido amigo, yo quiero decirte que la palabra de Dios es una espada que Dios ha puesto en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestras manos, para defensa. Es como un escudo que Dios nos ha dado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado mío, toma esta espada de la palabra, esta espada que puede traer esperanza a tu vida, esta espada que puede proteger a los tuyos, esta espada que te va a proteger de la ira venidera, esta espada que ha de transformar tu vida, tus esperanzas. Tú puedes tenerlo todo, amado mío, en la vida, todo. Dios te puede permitir tener todo. Y tú eres que decide con ese todo que Dios te da, hacia dónde vas, qué vas a hacer con todo lo que Dios te da y a quién le vas a dar honra y honor por lo que tienes. En la vida no todos son los bienes y las riquezas, porque la felicidad en realidad no depende de ellos, sino aquel que está en medio de lo que tienes, en nombre de quien manejas lo que tienes y la forma en que lo manejas. Hay gente que tiene toda la riqueza del mundo y está en una cárcel. Gente que tiene la riqueza del mundo, toda la riqueza del mundo y está tendido en una cama con enfermedades. Hay gente que tiene toda la riqueza del mundo y para vivir necesita pastillas todo el día. Hay gente que tiene toda la riqueza del mundo y no pueden disfrutarlas, no pueden viajar, no pueden hablar, otros no se pueden mover, otros no tienen a nadie, están en soledad, porque tú puedes tener toda la riqueza del mundo, pero Dios es que decide si la disfrutas o no, dependiendo de cómo sea tu relación con Él. Yo sé que hay mucha gente que dice, ustedes son los religiosos, porque la gente se refiere a nosotros como religiosos porque no nos conoce o porque piensa que el concepto de religión aplica a todos los hijos de Dios y no es así. Voy a decirte algo y con esto termino. La religión la inventó el hombre para tratar él con su propio esfuerzo de ganarse el favor de Dios. Pero la fe es diferente. El creer en Dios es diferente. Porque nosotros, lo que amamos a Dios, lo amamos por el favor de antemano que Él nos ha hecho y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros para que tengamos un futuro promisorio en la eternidad, en el tiempo venidero. Y para que en esta vida que estamos viviendo tengamos paz en medio de la tormenta, tengamos un aliciente en medio del dolor y el sufrimiento. Y que cuando caminemos por los valles de sombra, muerte y dificultad, Dios vaya delante de nosotros como un escudo. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día, esperando que Dios multiplique tu fe y tus bienes y tu salud. Dios te bendiga.